Ah, sí, sí. Palos y banderas, fuertes y de destine los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rico. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Ese es el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano, porque nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles, nunca más, porque nadie viva en el silencio y en la oscuridad, porque no seamos invisibles, nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso, es la rabiosa de los estallas, que pican varias menstruales, arlenes, dianas, acayanas, sin Biblia, sin nada, sin geografía, sin nada, solo derecho, ganas, el monstruo, o brillante, que me salga, como me puede desear las maquinas. Unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio y en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos. Hola, buenas noches. Hola, Patri. Hola, buenas noches. Bájale el volumen. Ay, pará que se me mezcla todo. Vamos desatando este camino. Escucha, quédate ahí. Vamos resistiendo el Como el monje que al tomar religión en una orden inflexible, solo piensa en Dios, olvida y abandona sus intereses y sus vinculaciones mundanas. Así Alem cerró su estudio cuando recibió la presidencia de la Unión Cívica. La patria, su salvación, el honor nacional, la libertad, la justicia, el objeto único de sus anhelos, es el elegido en un momento supremo para dirigir la salvación de la patria. ¿Qué tú? ¿Qué
Alem es uno de los protagonistas del episodio de hoy, directa o indirectamente, porque suceden un montón de episodios. No vamos a hablar solamente de la vida de Leandro N. Alem. Como hablábamos hace un ratito, y que me preguntaron, ¿Qué es la N? claro, Nicolás, Norberto. Nicanor, ya estaríamos más. No. Sí, se puede saber ahora. Es Nicéforo. Nicéforo. Por algo dicen Leandro N. Alem y no decían Nicéforo. Bueno, qué suerte que estamos ahí, estamos acá. En momentos en que lo tenemos que cuidar un montón y estos espacios para poder conversar, reflexionar, repensar nuestro pasado mirando hacia el futuro es Porque esencial. Buenos Aires sigue siendo un campo de batalla. No me había dado cuenta, esto lo escribí antes. Ayer lo estábamos preparando. Y sí, las cuestiones se parecieran repetirse. Siempre decimos acá, la historia no se repite, si bien hay circunstancias que parecen volver. Acordémonos, la semana pasada hablábamos de lo que fue la epidemia de fiebre amarilla, de 1871. Estos episodios son apenas unos años después de eso, en el que se va a poner en cuestión y en tensión todo el sistema político de la época. La revolución del parque, que va a ser central en el episodio de hoy, es clave, pero ¿qué fue? ¿El final de un tiempo o el comienzo de uno nuevo? ¿O ambas? ¿O una frontera? Vamos a tratar de dilucidarlo, ¿sí? Acá entre todos vi que había un montón de gente que estaba apareciendo. Sí, se van sumando, se van sumando. Hay montones que después lo ven en YouTube, en el canal de YouTube. Es un especial, son estudiantes de la secundaria 4, que siempre tienen una tareita para hacer con este tipo de muy entre comillas clases virtuales o charlas de historia, como para complementar toda esta cuestión de la presencialidad hoy tan puesta en discusión. Mi postura, ya que me desvío un segundito, ya arrancamos con esto del origen del radicalismo. Me parece buena la presencialidad, estoy a favor de eso, pero comprendo la situación que requiere un tiempo de pausa, descomprimir el sistema sanitario y esperar a las vacunas. Es esencial, es fundamental los cuidados que tenemos que tener. Quizás acá en el Partido de la Costa es un poco más manejable el tema del traslado de los jóvenes y de los niños y niñas a las escuelas. Ahí adentro realmente se cumplen los protocolos, porque en un momento yo dije, voy a ir, ahora si no observaba los cuidados, no iba a estar exponiendo a nadie, y realmente lo hacemos bien, y es necesario reforzar la educación, es fundamental, eso en ningún momento va a estar en discusión. Ahora, la vía y la forma son alternativas, tenemos que estar preparados para los cambios. La revolución del parque de 1890 fue un cambio y hubo que afrontarlo. La revolución del parque fue un enfrentamiento militar adentro de la ciudad, en la cual murieron alrededor de 1.500 personas. Si no fue un chiste. Superior a las víctimas de Malvinas, por ejemplo, para que tengamos una idea. Un poco menos de la mitad de los desaparecidos del proceso militar del 76, pero estamos hablando de 1890, con una población en la ciudad muy reducida, y además venía de hace unos años con el problema de fiebre amarilla. Es decir, circunstancias complejas suceden en todos los países. Uno cree que después de la caída de Rosas y la Constitución Nacional y 1880 con Roca matando a pueblos originarios y estableciendo un poder central fuerte en el país, ¿se había terminado todo? No, para nada. Y esto hablamos de una rebelión básicamente cívica, motorizada por un grupo de jóvenes en su mayoría, pero con apoyo de diversos sectores, que pretendían terminar con una forma de gobierno, de estructura social muy alejada al pueblo, muy alejado. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Hoy estrenamos una sección, ojalá que salga, porque la mitad está grabada y la otra mitad hay que hacerla en vivo. Así como el programa se llama Historiales y está un poquito vinculado a esto de la virtualidad. Los historiales uno los mira en la computadora, en la cual puede ver
que sucedió un tiempito antes, como que revisa, de ahí viene el nombre. Bueno, hoy vamos a agregar algo vinculado con esto también, que son archivos adjuntos. ¿Vieron cuando vos agregás algo a un escrito o querés incorporar información extra o para ampliar? Bueno, algo por el estilo va a ser, así que arrancaremos con esa sección que espero que dure, ¿sí? O no sé, es cuestión de que me tengo que poner a hacerlo. Y dentro de poco creo que va a aparecer otra que lo estábamos hablando y que puede ser, pero no lo vamos a adelantar hasta que lo tengamos terminado. Así que el de hoy está muy interesante, va a venir un poquito más adelante y se va a referir a una mujer también. Que quizás en un momento me lo planteé que merecía un episodio completo, así como lo venimos haciendo desde que comenzamos este ciclo. Ya van 35 episodios. La pipetoa, la verdad que sí. Y si hicimos un sorteo cuando estábamos llegando a los 20, Cuando llegamos a los 40, quizás sí. podríamos hacer un agua, listo. Bueno, Sigamos. Este es un bache porque vamos a ver un videíto. Primero arrancamos así, sin hablar tanto, bueno, ya hablé un montón. Pero por lo general, cuando uno habla de historia, siempre va a los orígenes o a las causas, a lo que estuvo antes, como para poder fundamentar lo que sucedió después. Mira, hay una cuestión en la cual la Unión Cívica, que va a ser la gran protagonista del episodio de hoy, se basaba en esto. Escucha, a ver. Bueno, un te pasado muestro. heroico, un presente de crisis, un futuro de grandeza. Amenazado, pero futuro de grandeza. De la ¿Sí? Unión Cívica Radical. No sé, vamos al video. Vamos al video. Generación del 80. Esto necesitábamos una forma mejor que esto. Ya vamos, Ahí va. Listo. A ver. Hola, en este video vamos a resumir de forma muy clara los aspectos más importantes de la generación del 80 de la historia argentina y cuáles son los 3 elementos básicos que permitieron la transformación de la Argentina tradicional en la Argentina moderna. La generación del 80 se trató de un grupo de dirigentes políticos con gran poder económico que llevaron adelante el proceso de modernización de la Argentina. Las figuras más relevantes de esta élite fueron Carlos Pellegrini, Miguel Canés, Roque Sáenz Peña y Julio Argentino Roca como la figura más destacada. Tienen en común el hecho de que comparten una misma ideología política conservadora y económica liberal. Creen que ellos mismos son el mejor grupo humano para liderar el país, lo cual logran a través del fraude político, en donde son ellos mismos quienes ocupan siempre los cargos gubernamentales. Este grupo de dirigentes va a lograr la inserción de la Argentina en el mercado mundial, mediante la transición de la Argentina tradicional a la Argentina moderna, bajo 3 elementos básicos: la política económica, la inmigración y la educación. En primer lugar, la política económica, instaurada a partir del modelo agroexportador de carnes y cereales. En segundo lugar, la inmigración, la cual se lleva a cabo en 2 etapas. La primera fase, hasta 1880, es con el propósito de poblar una nación que contaba con 9 territorios nuevos a partir de la autodenominada conquista del desierto, que debía ser poblada. Y la segunda etapa, desde 1880, es en busca de mano de obra barata para la producción agrícola y ganadera. Estos inmigrantes llegaron en mayor medida de Italia y España. La tercera fase es la educación, la cual comienza a crecer a partir de 1884 con la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, en donde baja enormemente el índice de analfabetismo. Entonces, en conclusión, por un lado hay un gran proyecto de modernización en Argentina, ya que se busca la inserción en el mercado mundial y hay avances en materia educativa, pero conservadora en cuanto a que justamente este grupo pretende conservar el poder de la dirigencia en sus propias manos, sin permitir la entrada al resto de la población. Si este video te fue útil... Sí, ¿Sabes en qué? nos fue re útil. Ahí lo anticipamos porque hablaba de 1880, pero podría decir, no importa cuando veas esto. ¿Dónde vimos que en nuestro país tenemos un grupo poderoso, hegemónico, que quiere mantener sus privilegios y hace lo necesario para tenerlo y conservarlo y tratar de mantenerse en el poder? Y hablamos de poder no solo en cuestión de ocupar cargos públicos, sino también muchas veces el poder está bajo el dominio económico. Ahí teníamos un montón de cuestiones para discutir, por ejemplo, la educación pública, gratuita. Como concepto es fundamental y es esencial. Quizás si uno no se preguntara por qué en ese momento
se instala la educación pública, gratuita y obligatoria. Estamos hablando de 1884, en el cual la llegada de inmigrantes era muy importante, muchos extranjeros. Unos años después, el 30% de la población va a ser proveniente de otros países, en especial de Italia y de España, como decía acá en el video. Y es necesario empezar a amalgamar a toda esa sociedad muy diversa en una misma idea de una nación nueva. La generación del 80, acá tenemos, creo que sí, generación del 80, lo que va a pretender es construir una nación a partir de sus ideas, que son básicamente asemejarse a Europa. ¿Y cómo te podés asemejar a Europa? Con ausencia, según ellos, repetimos, de gente, propiciando la inmigración. La educación va a generar una especie de aceleración de un sentimiento de pertenencia o de nacionalidad. Y también los ferrocarriles van a ser muy importantes para el tema de las comunicaciones. Pensemos que al lado del ferrocarril corre el cable del telégrafo. Por lo tanto, todo el interior va a estar vinculado a lo que va a ser el centro, que por supuesto va a ser Buenos Aires. El tema de la educación en general tiene sus cuestiones. Era necesario empezar a actualizar, digamos, la capacidad laboral de los trabajadores y también de uniformar. Quizás estamos un poquito en desacuerdo de uniformar y de tapar las individualidades. La cuestión del guardapolvo blanco que surge en ese momento tiene mucho que ver con esto, con el tapar lo que es uno y la identidad de cada persona. Algunos dirán como fundamento, y bueno, de esa manera nadie se va a ver, a sentirse mal por la ropa que lleva puesta. En realidad es para tapar la diferencia y para que todos seamos parejitos, al mejor estilo de Wall, que va a rescatar allá para los años 70, 80, en el cual toda la sociedad debe ser igual. Una sociedad debe ser igual y encolumnada detrás de una misma idea. 1880, ahí como recién lo estaba nombrando, Roca, uno de los personajes más nefastos de nuestra historia y que ha tenido un enorme reconocimiento por su grupo mismo, que fue el que le puso nombre a las calles, a un ferrocarril, a un montón de poblados. Lo que intentaba hacer era fortalecer al gobierno central, al gobierno federal, que por supuesto iba a estar constituido en la ciudad de Buenos Aires, especialmente a partir de la federalización de la misma ciudad, la cual se la quita a la provincia. Recuerden que en ese momento es cuando se va a fundar la ciudad de La Plata, y con un puerto nuevo compitiendo al de Buenos Aires, y va a constituirse como un núcleo muy poderoso y muy fuerte. Roca también participó de la Guerra del Paraguay, ese genocidio de los hermanos del litoral. Roca va a participar de todo el sometimiento de cualquier intento de levantamiento en el interior por parte de diferentes caudillos locales. Se terminó la época de los Peñalosa, los Quiroga, basta, ya no hay más, porque fueron exterminados por esta gente. Es la misma gente que unos años antes de ellos mismos tenían como líderes a Sarmiento, a Avellaneda, al propio Mitre. Es decir, es todo un conjunto de personas que tenía un plan para este país y que no reparó en ningún detalle para poder llevarlo adelante. Con la idea del progreso que iba a hacer feliz a la ciudad y por lo tanto al país, esa especie de derrame que se iba a producir fantasioso como en cualquier época, tenía que ser sustentado por unos elementos, ya lo dijimos, la educación va a ser uno de ellos y la inmigración también. No tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, que también va a formar parte de este círculo unos años antes, decía que el mal que aquejaba a la Argentina era la extensión. Es decir, tenemos un país extenso de más, ¿para qué queremos tanto espacio? Realmente que lo ocupe otro. Hubo proyectos de entregar la Patagonia a Chile, ¿sí? Para tener una idea. No es de extrañar que años después algún jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijera que realmente recuperar las Malvinas era un problema, que los ingleses gastaban mucho dinero en querer poder mantenerla. Y bueno, muy caro, ¿para qué la caro, queremos? un caso. Claro, considerar las cosas todo en un sentido económico de costo-beneficio monetario
muchas veces no se corresponde con lo que necesita la sociedad. Quijote nos dice: la inserción del país en el mercado mundial se realizó en base a los intereses de los ganaderos locales que Claro. estaban principalmente asociados al capital inglés. Por eso, Así- las principales inversiones británicas fueron en frigoríficos y en ferrocarriles. Así es. Y como siempre hablamos, el ferrocarril no es para transportar gente, sino es para transportar productos. Si nosotros observamos el mapa de nuestro país con todas las redes ferroviarias, van a ver que salen desde la ciudad de Buenos Aires hacia el interior del mismo lugar, hacia, bueno, no todo porque realmente es bastante escaso, pero es como una ramificación de un punto hacia lo demás. Bueno, en realidad es para allá. Claro. Si lo cotejamos con un país adelantado, o un país como Estados Unidos, van a ver que las líneas férreas Tienen es cruces, una ¿no? mezcla, va de un lado para el otro, uniendo diferentes ciudades, que transporta productos entre ellos. Aquí lo necesario era trasladar los granos desde los campos productivos del interior al puerto de Buenos Aires, en el ferrocarril, y de ahí subirse a los barcos para ser enviados a Europa. Esto de país agroexportador, productor de materias primas, que realmente es muy complejo poder ser competitivo en algún sentido. Es decir, vos provees de granos y se terminó. Tenés que adquirir en el exterior los productos industriales terminados. No hay un desarrollo con una vista industrializadora hacia adelante. No ocurrió lo mismo que en Estados Unidos en esa discusión del norte y el sur, en el que discutían dos modelos. Uno agroexportador o del campo y uno industrial, que era la región del norte, que bueno, que es la termina imponiéndose y sometiendo a la otra. En nuestro país no. De hecho, predomina la de abajo. Entonces, a modo de síntesis, podemos hablar que el modelo agroexportador va a ser liberal en ese sentido, pero por otro lado, políticamente va a ser absolutamente conservador. La paz y la administración, como dice acá en el pizarrón, otra vez, Pizarrón, bueno, en ponele. mucha clase tuvimos hoy, de paz y administración va a ser un pilar fundamental para esta generación. Hablamos del progreso, inmigrantes, escuelas y ferrocarriles, y acá en cuestiones políticas, y ahí ya nos vamos acercando a 1890, que es el tema que más nos va a interesar en el día de hoy, tiene que ver con esto que se llama unicato, que consistía en la centralización del poder en la persona del presidente de la nación. El presidente de la nación en ese momento pertenecía al partido político conocido como PAN, Partido Autonomista Nacional, y no había oposición, no había alternativa. En realidad no era un partido político como va a empezar a formarse a partir del surgimiento de la Unión Cívica Radical, o de la Unión Cívica, digamos, en un primer momento, y que recurrían al fraude en todo momento y toda posibilidad, y el líder, el presidente, no había reelección en ese momento, era el quien que nombraba a su sucesor. Y así, uno tras otro, se fueron Ay, era sucediendo como un presidentes. rey. Claro, claro. Después de Roca, llega Juárez Selman. Juárez Selman nos vamos acercando. ¿Quién era parecerme el hermano de alguien? Era ¿no? un Ah, el cuñado de Roca. Sí, queda todo más o menos en familia. En familia. ¿Qué va a hacer? ¿Con quién va a estallar todo el conflicto en la ciudad de Buenos Aires? Que luego se va a hacer nacional y que va a marcar el quiebre de este momento y en el cual el ejercicio de la política va a pasar a ser central. El ejercicio de la política buscando fundamentalmente la democratización del voto, la participación popular, el voto secreto, obligatorio y universal, que recién vamos a lograr en 1912, van a pasar unos 12 años después de estos episodios, bastante tiempo llevó, en el cual debía haber una participación mayor. Ojo, el tema de traer inmigrantes al país fue en este sentido bastante contraproducente para los intereses de esa élite, porque la élite pretendía controlarlos. ¿Cómo lo controlaba y manejaba a esta masa popular? Mediante la educación. Pero llegan pobladores de distintas regiones de Europa, especialmente de Italia, con una cierta tradición, vamos a llamarle de izquierda o anarquista, vamos a hablar de socialismo dentro de poco, por eso no me quiero meter mucho en ese tema, pero van a ser los que luego van a empezar a generar
inquietudes, las propuestas de empezar a organizar sindicatos, que era absolutamente contraindicado para el modelo establecido por la paz y organización de la generación del 80. Estamos llegando a 1890. ¿Muestro la filmina? Dale, Como sí, dice acá sacá, Quijote. sacá, Dice la sacá filmina. la filmina. Acá vamos a tratar de hablar un poquito de los prolegómenos, mira qué palabra que te uso, de la Revolución del Parque de 1890. El parque va a ser el parque de artillería, pero vamos a hablar dentro de un ratito de eso. Quizás lo más importante se va a dar con declaraciones de Barroetaveña. Barroetaveña va a ser un personaje muy influyente en ese momento, un escritor muy reconocido que es el que redactó este elogio a Leandro N. Alem y que va a empezar a plantear la necesidad de reformular a la nación, una nación que estaba absolutamente corrompida, con ideales que estaban totalmente abandonados y que va a pretender empezar a generar un nuevo ideal. Un ideal que va a tener que ver con una especie de regeneración. Ellos usan la palabra regeneración y no restauración, porque consideran que nunca hubo en el país un gobierno representativo de la población, del pueblo, de los sectores populares, sino que siempre los gobiernos de nuestro país fueron de tipo elitista, conservadores, de élite, de tinte aristocrático, vinculado al Jockey Club, toda la zona norte de la ciudad de Buenos Aires que se había generado a partir de la epidemia amarilla, la zona norte de Capital. Suena Los que también. cacerolean ahora. Puede ser, puede ser. No sé. Cada uno lo puede pensar. ¿Otra vez volvamos a repetir la historia? No, ¿sabes Es qué? que la pasás Todo diciendo tiene que la historia no sentido, se repite. pero todo tiene sentido. Todo tiene que ver con todo. No, porque si no, a ver, estaríamos hablando de cuestiones que son aleatorias y en la historia no sucede eso. Todo tiene una causa, tiene causas, un desarrollo y tiene consecuencias. Es así y lleva durante un tiempo. Entonces, si dijéramos hoy en día que las élites en Buenos Aires se dieran en la zona sur, no sería comprensible lo que sucede hoy en día y cómo está conformada la ciudad. No tendría ninguna razón de ser. Bueno, sigamos con esto. Okay. Entonces, Barroetaveña, en el año 1889, Ahí muestro. plantea estas declaraciones en que hay que empezar a generar una nueva identidad, una nueva conciencia, empezar a terminar con este modelo, cuestionarlo fuertemente y a ver qué sector de la sociedad es el primero en tomar estas banderas de cierta rebeldía incipiente en este momento. ¡Los jóvenes! Así es. Por lo tanto, va a constituir lo que se va a llamar la Unión Cívica de la Juventud. De ahí un poco está tomada la fecha de hoy, porque ahí dice 13 de abril del año 1889, 89, que se considera el día de la fundación de este agrupamiento, y bueno, estamos cerca del 13 de abril, pasó hace 2 días. Entonces, ¿estos que están acá abajo son los jóvenes? Son jóvenes y que ya empezaban a pertrecharse. Sí, la foto no quedó muy bien, que digamos la definición no es buena, pero en realidad todos están con un fusil. No sé si se llega a ver. Ajá. Bueno, acá no, pero ves, Sí, acá pero sí se lo ven, tienen. sí. Y de a poco van a ir apareciendo esto que tienen arriba de la Las cabeza. boinas. Es una boina blanca. Eso va a ser un distintivo, así como Belgrano le puso la escarapela a los soldados del ejército que va a terminar enarbolándola en Rosario a la bandera nacional. Este grupo va a encontrar que hay una buena provisión de boinas blancas en el país, entonces, bueno, tratemos de ponernos una boina blanca para poder identificarnos y distinguirnos, tal cual. Luego, el radicalismo le va a agregar el pomponcito rojo, ¿sí? Y bueno, termina siendo el distintivo de la ¿Por qué Universidad rojo, Radical. pomponcito? Bueno, después lo averiguamos. Es una buena No lo sé. El rojo tiene que ver con el tema revolucionario. Claro. ¿Sí? Tampoco se podía poner con celeste porque los colores celestes por lo general indican cierto conservadurismo. Claro. Bueno, lo vimos con los pañuelos celestes también. Ciertas cuestiones y ciertas ideas. Entonces el rojo está asociado a lo que es revolucionario. Pero igual, si quieren profundizar en el tema, Busquemos. fíjense
cómo todo se va ramificando y de todas las cosas podemos hablar un poquito más. De hecho, a esta altura yo tendría que estar 3 placas más adelante. Bueno, dale, vamos. Así que bueno. ¿Los jóvenes aquí eran estos? Alem, Estrada. no Estrada. son jóvenes, Ah, pero son aquellos que se van a unir a la juventud. ajá. Se Y les que va a pegaron. terminar, claro, conformando una agrupación mucho más amplia, mucho más grande. Tanto Estrada como Goyena, como Pedro Goyena, vienen del lado de la iglesia. Estaban en contra de las medidas laicas tomadas por el gobierno anterior. El gobierno anterior hablo de Juárez Serna. Roca. Por ejemplo, la educación laica, dentro de la ley de educación, de la ley 1420, se quita a la religión Claro. de la escuela, la consolidación de los registros civiles para nacimientos y muertes, es decir, se le quita a la iglesia ciertas prerrogativas que tenía. Bueno, el amigo Mitre y Juan B. Justo también van a integrarlo. Justo va a ser uno que, Juan B. Justo, ¿sí? Juan Bautista Justo, se va a inclinar hacia el lado de la izquierda. Mitre va a terminar muriendo dentro de poquito. Estrada y Goyena van a seguir con el lado acuerdista. Y Alem va a ser el que quede pedaleando en el aire, como se diría hoy en día, que va a terminar constituyendo lo que va a ser propiamente la Unión Cívica Radical. La UCR que todavía existe. Ponele. No voy a hacer comentarios Bueno. a qué diría Alem al saber, o si se enterara. Claro, si Alem viviera ahora, Dentro de un rato, cuando pongamos la cara de Alem, sabía. creo que haría lo mismo que hizo. Y no voy a decir más nada. No, pobre. Alguien seguro que sabe qué pasa. Seguro, seguro. Pero Alem creo que es lo mismo que hizo. Tenemos que hablar de política. Y sí, Que la política y las ideas y la ideología están presentes todo el tiempo. El problema es el fanatismo. Esto lo repetimos cada vez que hablamos en este momento. Bien, vamos a llegar a 1890 rápidamente, que se produce una rebelioniaca. Hay una cuestión. Se había empezado a planificar un levantamiento armado en la ciudad de Buenos Aires que tenía como plan tomar el parque de artillería de la ciudad. El parque de artillería de la ciudad se encontraba donde hoy está Tribunales, en la Plaza Lavalle de Otto Grande. ¿Qué pasó? ¿Algo? nada, que Porque yo Quijote dice que si Alem viviera pediría ayuda a Lago Marcino. Terrible, terrible. Bueno, Espera que lleguemos a... bueno, ok. Vale. Entonces, tomar el cuartel de artillería significaba tomar las armas, el lugar podés en donde se concentrar. guardaban todas. No, me está costando. Y yo pensaba que hoy era un episodio... ¿Tranqui? Sí, pero inevitablemente el vínculo que hacemos con la actualidad es tremendo. Y bueno, uno está en una postura determinada, entonces puede considerar que las cosas deben ser de una determinada manera, y esto te hace pensar a diferentes reacciones de políticos actuales. Pero insisto con la libertad de pensamiento. Bueno, el parque de artillería era el lugar neurálgico. Si un grupo de civiles, que terminaron siendo alrededor de 500, quizás un poquito menos, lograban llegar a ese lugar con el apoyo de algunos militares, parte del ejército, y también con el acompañamiento de la Marina, se podía llegar a destituir al gobierno. Pero no como una cuestión de terminar con el gobierno, sino fundamentalmente de instalar una nueva manera de hacer política. Una manera de hacer política muchísimo más democrática. Miro para acá, pero tengo lo mismo que... ¿Muestro ahí la filmina? Sí. ¿Qué pongo? Acá decimos que hubo factores que aceleraron los hechos, ¿sí? Y esos factores fueron fundamentalmente la crisis económica que se dio en 1890, en la cual, por ejemplo, se dejó de pagar la deuda externa, se dispararon los préstamos que se seguían pidiendo, bueno, antes de que no se podía pagar más, y a ver si suena: aumento del gasto público, mayores empréstitos, emisión de moneda. De hecho, hay una denuncia que se emitía moneda de manera clandestina. Eso lleva a la devaluación.
pero no importa. Aumenta el precio del oro. Las provincias estaban sometidas al poder de la nación. El Congreso estaba pintado. Realmente lo único que hacía era fiscalizar lo que decía el gobierno nacional. Realmente el panorama era bastante débil. Sucede que unos días antes de 1890 hay una reunión, hay un mitin. En ese momento se tomaba mucho en cuenta estos mitines que eran reuniones políticas. Y acá la Unión Cívica va a empezar a marcar una tendencia y le va a dar un aire de ceremonia. El himno nacional, la bandera, el escudo. Empezaron a armar una mística que todavía el radicalismo la conserva, que lo diferenciaba totalmente de los grupos conservadores anteriores que no tenían ningún lazo con la historia. Como estos partidos que a veces surgen, que defienden derechos de un determinado sector y no tienen una trayectoria a través del tiempo. Así tomaba San Martín. Hay un punto en el cual también ellos valoraban mucho la figura de Rivadavia. Ahí es donde yo me quedé muchas veces, porque este tema es muy conversado bastante en cuestiones de teoría política, y realmente no entiendo cómo se puede valorar a Rivadavia o poniéndolo en el mismo panteón en que se ponía San Martín. Tiene que ver con una cuestión de cierta legalidad o cierta apego a la estructura, pero realmente nunca lo pude entender, ¿sí? Porque Rivadavia estaba ahí adentro. Bueno, los radicales lo sabrán. No sé si hay radicales por ahí. Tengo amigos radicales. Mi viejo era radical. Esto no es como decir tengo un amigo judío, por favor. No. Es así. Y acá viene una cuestión. Cuando se planea la toma del parque de artillería, se logró el acompañamiento de grupos militares dirigidos por el general Campos. Y Campos, bueno, fue detenido allá por junio del año 90, unos días antes de que estalle la revolución. Se dice que pudo haber hecho un arreglo con el propio Roca, en el cual le planteaba que la revolución o las acciones tenían que tener un cierto límite, pero no tenían que lograr un éxito. Y esto se va a suceder a lo largo de todo un fin de semana. Las acciones van a comenzar un sábado y hacia el martes van a concluir. Se van a empezar a instalar ese día, por un lado, cerca de la Plaza Lavalle, hoy Plaza Lavalle, enfoca acá la placa, estos que van a ser cantones. A los cantones los llamaban porque estaban formadas estas especies de barricadas, ¿ves? Que están hechas con bolsas, que están hechas con todo lo que era los adoquines de las calles y el canto rodado, de ahí cantones, y que tenían algunos agujeritos que servían de barricadas. Había unos 50 instalados en los alrededores. O sea, se agarraban los adoquines de la calle. Claro, En vez de revolearlos, hacían una pared. Hacía una pared junto con el canto rodado, que también estaba en las calles, como para formar estas barricadas, en la cual hubo un apoyo militar. Pero Campos, que se lo cuestiona bastante, no hizo caso a las instrucciones originales. Va a ser un tema de debate en el cual tomó ciertas medidas que resultaron ser contraproducentes. Por un lado era tomar el puesto de artillería, y por otro lado la Marina iba a bombardear Casa de Gobierno y las tropas que estaban asentadas en retiro. Al mismo tiempo se iba a tratar de secuestrar a Roca, Pellegrini, a los principales líderes del momento, a Juárez Selman incluso. Pero terminó disolviéndose de una manera bastante extraña, pero la vamos a contar dentro de un ratito. Vamos a dejar ahí cómo es que se van a desarrollar los hechos. Vamos a spoilear el final. No spoileemos nada del final. Bueno, después vamos a decir cómo termina la cosa. Para poder hacer una pausa en este momento y tomar un mate, pero en realidad no puedo tomar un mate, vamos a presentar lo que está en el pizarrón. El capítulo de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tiene que ver
un poquito con los hechos que se sucedieron en esas jornadas de la Revolución del Parque en julio del año 90, en la cual hubo una serie de personajes que tuvieron un rol fundamental para sostener la vida misma. Entre ellos, el personaje esencial va a ser una mujer, una de las tantas mujeres que fueron pioneras en su momento. Ella va a ser Elvira Rawson. Vamos a darle esta parte. Si pensamos que hubo 1.500 víctimas en ese momento, la cantidad de heridos y de muertos, el trabajo sanitario fue muy importante, fue muy intenso, muy arduo, y ella fue una de las principales artífices de eso. Lo vamos a escuchar en este pequeño informe sobre Elvira Rawson. Lo que vamos a hacer, yo lo voy a poner, pero la parte en vivo la tengo que hacer arrimándome hasta allá. Bueno. Así que bueno, a ver si funciona. Elvira del Carmen Rawson Guiñazú nació el 19 de abril de 1867 en Junín, Buenos Aires. Maestra normal, médica y doctora en filosofía, fue la tercera mujer que pudo ingresar a la Facultad de Medicina y la segunda en recibirse con el título de médica en 1892. Durante la Revolución del Parque de 1890, siendo practicante del Hospital Rivadavia de Buenos Aires, con tan solo 23 años, estableció junto a otros médicos un hospital de campaña en el frente de batalla, para atender a los heridos de ambos bandos, contrariando incluso las órdenes de sus superiores y demostrando un auténtico temple profesional, lo que le valió el reconocimiento público del doctor Leandro N. Alem en un acto realizado en el Teatro Politeama, donde le entregó un reloj de oro y un pergamino en mérito a su labor. Integró la Unión Cívica primero y luego la Unión Cívica Radical, siendo una de las escasas mujeres comprometidas con la causa cívica en aquellas épocas. Como profesional orientó el ejercicio de su carrera hacia las enfermedades femeninas, siendo además profesora de higiene y puericultura. Fue una de las fundadoras del primer centro feminista creado en el país y participó en el primer Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires en 1910. En 1919 fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer, junto con Adelina Di Carlo, Emma Day y Alfonsina Storni, llegando a reunir a 11.000 afiliadas. Para luchar por el sufragio femenino tendió siempre a unir fuerzas con Alicia Moró de Justo, que presidía la Unión Feminista Nacional, y juntas organizaron una impactante votación paralela de mujeres en 1920. En 1928 organizó el tercer Congreso Internacional Femenino. Supo amalgamar su profesión y sus ideales con la nada fácil vida familiar a principios del siglo XX, donde además tuvo 8 niñas. Junto a su compañero el doctor Manuel de Lepiane, al que conoció en la Revolución del Parque, compartió grandes momentos del radicalismo. Murió en 1954 a la edad de 82 años. Me encanta esa frase. No somos tan pocas ni estamos tan solas. Así es. ¿Te cansaste? Poquitito. Lo que pasa es que de repente leer de esta manera, un poco acelerada, porque la verdad hay mucho para hablar, mucho podríamos decir, de esta pionera, de esta mujer, que en realidad fue una de las pocas protagonistas en los reclamos de participación cívica y política, que vio, si se quiere, los frutos de sus reclamos con el voto femenino. ¿Sí? Llegó a votar. Claro, 2 años antes de haber muerto. Dije 82, pero no, 87 años. Bueno, no sé si quedó o no. Vamos a pasar a un nene. Y acá es cuando hablamos un poquitito de Leandro Alem. A ver, Alem es uno de esos personajes bastante particulares de nuestra historia. Fue un idealista empedernido. ¿Están leyendo lo que dice ahí? Y si vos estás hablando es difícil leer. Bueno, no lo lea, porque no se los voy a leer yo. Bueno, igual eso déjalo no lo- así, no lo viéndolo, así con una especie de pantalla.
No, te muestro a vos. Realmente un personaje muy particular. Sí, vieron que tiene una barba muy prominente, con su boina blanca. Y va a ser uno de esos personajes en los cuales el ideal está por encima de todo. Se enoja mucho con los errores que se produjeron en la revolución del parque. Como para sintetizarlo un poquitito, 1500, casi 1500 soldados más unos 500 civiles, cerca de 2000 personas eran las fuerzas revolucionarias de ese entonces. Pero ojo, fuerzas revolucionarias en sentido de quitar del gobierno a personajes que habían llegado de una manera ilegítima, ¿sí? Porque si la gente no vota y no los elige y se votan entre ellos a mano levantada. No hay manera. Entonces se va a terminar enojando con sus colegas. El fracaso de esta revolución, si bien fue en el momento, no lo va a hacer con respecto... Espera, no enfoque la no tele, enfoco. que quiero revisar algo. Porque sabés que se me salteó una plaquita. Acá. Oh, mira. Acá. Pero no la muestres todavía. Bueno. Y va a ser muy característica su posición intransigente. Él en ningún momento va a aceptar acuerdos, negociaciones, y va a ser el que va a quedarse con las cuestiones que son esenciales, digamos, y que respondieran a sus ideas, con límites para con quién podía llegar a tener algún tipo de negociación o conversación. Las consecuencias de la revolución del parque. Si ahora sí mirás la televisión, vas a ver qué dice. La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. Esto lo dijeron en el Congreso, Pizarro se llamaba el senador, en la cual lo que estaban diciendo era un hecho real. A los pocos días, Foreselman tiene que renunciar y, digamos, la atención política va a empezar a trasladarse a ver la posibilidad de ampliación de derechos. Dentro del radicalismo van a empezar a surgir diferentes posturas, algunas van a ser mucho más acuerdistas, como de Irigoyen con Iratina. En cambio, Irigoyen con Y, dentro de poco va a tomar un sentido un poco más personalista. En definitiva va a ser el que va a llegar al gobierno en 1916 con la ley Sáenz Peña, ¿no? Que de hecho creo que figura casi el camino hacia el primer gobierno radical. Es decir, todo este movimiento que había aparecido unido y enlazado tras una misma idea, una vez que termina la revolución del parque, se empieza a desmembrar. O sea que la ley Sáenz Peña es producto de esta revolución. Todo este tipo de reclamos que se vienen dando y se van a repetir varios años después, los cuales se reclama una mayor participación y una participación mucho más transparente. Pero hablábamos de Alén. Miremos lo que dijo Alén en su momento. ¿Lo vas a leer? Sí, bueno, lo muestro así. Dice: los radicales conservadores seguirán con Bernardo de Irigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, será con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Así nomás. Y bueno, finalmente... Todavía no había peronismo, porque algunos radicales se fueron al peronismo, como el señor Moró, por ejemplo. Puede ser, sí. Puede ser, tenemos varios. ¿Alguien quiere decir algo? Porque si alguien quiere decir algo, este es el momento en que hacemos una pequeña pausa. Sí, y del incipiente movimiento anarquista y socialista fue una manera de mantener a todos dentro del sistema ante el riesgo de que muchos eligieran alternativas radicales. Dice Quijote. Esto de... Mantente acá con este video mientras voy hablando. Esta cuestión de la negociación es propio del juego político. Es necesario para llegar a acuerdos el diálogo, la conversación, pero el diálogo que va a ser constructivo y en pos de un bien común, un bien general común, y no a partir, poniendo como premisa
que el acuerdo que podemos llegar tiene que ser sustentado y basado en lo que yo pienso, si no, no es un acuerdo. Esto lo va a enarbolar durante toda su vida Leandro Alem, que realmente, como decíamos antes, como para terminar, se termina suicidando. Él dice que como legado político, que se rompa, pero que no se doble. Conservemos nuestros ideales, preservémoslos, luchemos por ellos, tendamos puentes de entendimiento para poder construir una nación mejor, un país que merezca ser vivido en lugares que nos toque, que nos corresponda. Pero los ideales deben estar presentes siempre. Si bien la generación del 80 logró vencer en la revolución del parque, y las víctimas fueron muchas, los días estaban contados y iba a empezar una nueva etapa en que la democracia va a ser mucho más participativa, en donde diferentes sectores de la sociedad, los sectores populares fundamentalmente, van a empezar a tener un protagonismo importante. Eso va a ser tomado después, obviamente, por el peronismo, que dejó una huella marcada en ese entonces, hace los años 40, fundamentalmente, pero que bueno, en su momento ya vamos a explicar un poquito más. Y de a poquito vamos a ir terminando con esto, con un video final, como hacemos siempre, y agradeciéndoles haber estado presentes ahí o poder verlo. Es importante empezar a conocer estos momentos que son de quiebre de las situaciones de los países, y en especial del nuestro, que realmente tuvo muchos momentos difíciles y complicados. A veces hay que recurrir a soluciones bastante extremas, a situaciones que no nos gusta tomar o tener que llevar adelante, pero que suelen ser necesarias para un bien mayor. Cuidémonos, tomemos las medidas que tenemos que tomar, como siempre, seamos parte de la solución y no parte del problema, como suelen ser muchas personas, y sigamos estando unidos todos juntos, ¿sí? Bueno, gracias por estar, gracias por venir, por compartir este momento. No sé qué hora será, pero a mí Ya me es hora de resultó muy irte. intenso, hablé como demasiado rápido, no pusimos videos entre medio como para tomar un mate más tranquilo. La verdad que, bueno, la situación te va llevando a que, y repito, y esto por último, siempre estemos vinculando la actualidad a hechos del pasado, a hechos de nuestra historia, que son los que van a cimentar las realidades. ¿Y toda semejanza es pura casualidad? No, no hay Todo casualidades. tiene que ver con todo. Busquemos ese futuro de grandeza que merecemos, necesitamos, y fundamentalmente en este momento, estando vivos, ¿sí? Y la mejor manera es cuidándonos mientras llega toda la vacunación, ¿sí? Acá no estamos con barbijo porque Somos estamos burbuja. nosotros, es una burbuja, sino por supuesto que lo tendríamos puesto porque debemos seguir cuidándonos, más allá de que podamos tener algunos o algunas una primera dosis, ¿sí? Cuidémonos, gracias por haber estado, nos vemos la semana que viene, no sé el tema, Bueno, porque habíamos pensado en uno, pero lo estoy repensando. bueno. Después se va a acercar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y vamos camino a el 25 de mayo de 1810. No 16, ¿no? Ah, En el cual tenemos pensado hacer algo un poquito más, además de esto, un participativo. Más colectivo. En el cual nos podamos ver las caras en tiempo real y yo también las pueda ver, y podamos intercambiar ideas y pensamientos en simultáneo, ¿sí? Bueno, chau, gracias por estar, gracias por venir. Miren qué linda canción, está buenísima, ¿eh? La última de León Gieco. todo se quema. Sos un ser padre.
No te quedes sentada. Esto se queda sin saber por qué. Si hay alguien que no ha estado en reposera fue León, ¿eh? Nunca se quedó mirando como todo se quema. Desde el lugar que cada uno tiene, puede. No nos quedemos mirando como todo se quema.